tenemos que además tiene que entrar a una reunión. Estamos en comunicación con Claudio Lozano, economista, dirigente nacional de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, ex director del Banco Nación. Ya lo saludamos al aire. Buenos días, Claudio. Acá está todo el equipo de Siempre Soy saludando. Mi nombre es Eduardo Fabregat, está Rulo de la Torre, está Adrián Murano. Bueno, gracias por el tiempo. Sabemos que está por entrar a una reunión, pero bueno, son momentos calientes y uno de los temas del día es este conflicto del neumático, de esta situación al parecer imposible de destrabar entre la patronal y los trabajadores. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Sí, estamos acá en La Rioja, en el marco del Congreso de nuestro partido de Unidad Popular, así que bueno, respecto al tema, es muy clara, digamos, la verdad que da vergüenza ajena el conflicto, es un planteo donde la patronal les plantea a los trabajadores que acepten una pérdida en términos de su poder adquisitivo, les propone 66% de incremento en el marco de una inflación que por el propio presupuesto 2023 para el 2022 habla de 95%, y lo hace además en el marco de empresas que en el último año, por lo menos las empresas que dominan el sector, el caso de Pirelli, el caso de FAT, el caso de Bridgestone, claramente han tenido incrementos digamos, de sus resultados en materia de ganancias, incrementos en los niveles de facturación, y la verdad que incluso si uno lo mira en términos de largo plazo, nosotros hicimos una presentación los otros días mostrando que en realidad el precio de las cubiertas, el precio mayorista, creció entre el 2015 y agosto del 2022 el 2.600%. ¿En qué periodo, Claudio? Entre 2015 y 2022, sí. hasta agosto del 2022. 2.600%. Los mayoristas promedio, o sea, el conjunto de la economía, creció 1.300%. O sea, claramente las empresas de neumáticos colocaron precios por encima del promedio de la economía, sí. Y en el mismo contexto los salarios solo crecieron 804%. Es decir, acá han pasado dos cosas. En realidad, digamos, han incrementado sus excedentes porque en realidad ellos levantan precios pero no levantan salarios. O sea, los trabajadores no capturan parte del mayor ingreso que van generando estas empresas, sino que lo capturan todo en materia de excedente empresarial. Y a su vez, en realidad, impactan con precios más altos sobre el resto de la cadena productiva. O sea, le tienen un incremento de los precios de los neumáticos por encima del resto de los precios. O sea, le sacan al resto del empresariado y le sacan a sus propios trabajadores. Agravan la distribución del ingreso al interior de la empresa y se apropian por su posición oligopólica de mayor excedente dentro de la cadena automotriz. Y la verdad que están paradas hace 4 meses que está parada la paritaria, donde los trabajadores vienen de perder en el curso desde el 2015 para acá prácticamente un 30% de su poder adquisitivo en el sector. Las empresas vienen ganando a lo pavote y en ese contexto siguen, te diría, siguen tosudamente, y lo vuelven a hacer en esta última reunión, proponiendo exactamente lo mismo. Y encima tenemos que vivir la vergüenza ajena de que el propio ministro de Economía, Massa, olvidándose de qué gobierno está, sale a apretar a los propios trabajadores, diciéndole que le va a permitir a las empresas que importen neumáticos cuando debería salir y apretar al Ministerio de Trabajo para que intervenga de otra manera y obliga a que las empresas hagan un planteo que tenga algo que ver con las utilidades que efectivamente tienen, cuando uno mira los balances en el primer semestre de este año. Sí, Claudio, lamento que tenga poco tiempo y quiero respetar lo que nos pediste, que tenés que entrar a una reunión. Porque es para quedarse hablando de cada uno de estos temas un rato largo, porque no quiero que nos privemos hablaste de Sergio Massa,
ayer estuvo presentando el presupuesto y quería también una opinión tuya sobre el tema de este presupuesto. ¿Y en qué aspecto del presupuesto te parece que hay que prestarle atención quizá para entender el sentido que puede tener esto y cómo puede incidir en la economía del año que viene? Mira, en el presupuesto te diría que si yo miro lo que pasa con los salarios de los estatales, me preocupo porque la cuenta da que lo que está puesto ahí, y que no sé si lo modificará la paritaria estatal, es que hay una caída prevista del 14% en términos reales en un contexto de una inflación del 60%. O sea, suponiendo que la inflación baje al 60%, la pauta salarial que está puesta allí implica una caída en términos reales respecto a una inflación del 60% del 14%. Si hago lo mismo con las jubilaciones, me vuelvo a preocupar. Habrá que ver qué pasa luego en el manejo de la movilidad jubilatoria, pero lo cierto es que ahí da una caída de los saberes jubilatorios del 20% en términos reales, con una tasa de inflación del 60%, que todos tenemos obviamente nuestras dudas respecto a cómo se llega a esta historia. Sí. Pasa lo mismo con el tema de las transferencias a la familia, donde está contenida la UH y demás, hay caídas del 14% en términos reales. Pasa lo mismo con las transferencias a las provincias y con las transferencias a las universidades, que están por debajo de la evolución de los precios. Ese es el cuadro de un presupuesto de ajuste. Ahora, dicho esto, lo cual no me sorprende en el marco de la estrategia de ajuste y estabilización que lleva adelante el ministro Massa. Ahora, lo que sí me sorprende es cuando miro los supuestos del presupuesto, porque el presupuesto dice que el año 2022 va a terminar con un crecimiento promedio del 4% anual, y que vamos a un año 2023 con un crecimiento del 2%. En realidad, el primer semestre de este año terminó con un aumento del producto del 6,8%. Por lo cual, para que nosotros crezcamos el 4%, lo que está previendo la conducción económica es que la economía se tiene que derrumbar en este semestre y en el último trimestre de este año. Y luego, para llegar al 2%, tendría que recuperar dinamismo y crecer un 4%, porque en realidad el último trimestre estaría muy abajo. ¿Cómo se podría dar semejante cosa en un contexto donde además dentro del propio presupuesto no hay factores expansivos porque hay un deterioro significativo de los ingresos y demás? Lo único que puede haber en el medio es que estén pensando y nos sorprendan con algún plan antiinflacionario, alguna estrategia de shock que modifique el cuadro en el que estamos. Si algo de esto no aparece, el escenario del 2023 es un escenario de deterioro sumamente complicado, y complicado además con los datos que acabamos de tener recientemente por parte del INDEC en materia de pobreza, que en realidad cuando uno los desglosa por trimestre, lo que nos está marcando es que ese 36,5% de pobreza en realidad esconde una suba muy importante en el segundo trimestre, porque en realidad fue 34 en el primero y 38,9 en el segundo trimestre. O sea, la pobreza está volviendo al 40% en el contexto de la aceleración de los precios y en un contexto creciente de desaceleración y estancamiento de la actividad económica. Y encima, la indigencia se fue a 9,4 en el segundo trimestre. Es decir, acá tenemos 1.200.000 pobres más y 600.000 hambrientos más en la Argentina, y con una distancia creciente de los pobres respecto al nivel al límite de la pobreza. O sea, son pobres cada vez más pobres los que tenemos, en el marco además de la cosecha que en materia de rentabilidad vienen realizando las empresas alimenticias, ¿no? Acá te quiero en esto sí demorar un minutito para que, digamos, esta carga de números que estás haciendo, digamos, no se pierda, porque justamente te iba a llevar a este tema del informe que hicieron por el Instituto por el tema de pobreza e indigencia. Lo que estás describiendo vos es una secuencia en la cual se había llegado a un pico, creo, del 47% de pobreza.
Posteriormente se había iniciado... En el segundo trimestre del 2020. Claro, plena pandemia. El pico de la pandemia. Claro, y acá aclaro una cosa, para que a alguno le interese la parte estadística. Lo que publica el INDEC es el promedio semestral, lo que está indicando Claudio Lozano es la secuencia trimestral, es decir, dentro de cada semestre vos tenés el dato de cada uno de los trimestres, que a veces marca una tendencia, digamos, más interesante de ver. Lo que estamos viendo entonces, de aquel pico del 47 veníamos de una caída persistente de la pobreza, pero lo que estás marcando es que ahora se revirtió esa caída. Exactamente, hay un punto de inflexión, la pobreza, va cayendo hasta el cuarto trimestre del 2021, incluso, cae en el primer trimestre del 2022 por efecto del aguinaldo, pasa del 36 al 34, siempre los primeros trimestres y los terceros, donde se cobra aguinaldo, la pobreza desciende un poco. Claro. Y ahora nos fuimos a 36.5, pero nos fuimos a 36.5 porque el segundo trimestre subió a 38.9. O sea, claramente hay un nivel de un impacto por la aceleración de los precios en el contexto de una composición del empleo fuertemente informal, que indudablemente hace que la pobreza vuelva a subir camino al 40% del cual veníamos. Y lo que hay es una suba aún mayor de la indigencia, que estaba en torno al 8%, y se fue en este segundo trimestre del 2022 al 9.4. Indigencia, estamos hablando de hambre, porque exactamente. Porque la canasta alimentaria la que no se llega a cubrir. Exactamente, y eso implica que, lo que tenés es una mayor intensidad de la pobreza, que tiene que ver con que de ese 1.200.000 de pobres más que tenés, en realidad 600.000 son indigentes, y además los pobres están más lejos de la línea de ingresos que le permitiría salir de la pobreza. De la puerta de Así salida que en de la realidad pobreza. los datos son todos para atrás, en un escenario donde el segundo semestre es un semestre de mayor ajuste fiscal y de caída de la actividad económica. Te hago una última reflexión para que me des un punto de vista final y te liberamos. Se registra lo que explicás es que hay un impacto muy fuerte de la inflación sobre el tema pobreza a partir del segundo trimestre de este año, el periodo de abril-junio. Inflación... Y más fuerte aún sobre indigencia, lo cual implica la relevancia del tema alimentos en esta cuestión. Exacto. Estamos viendo todavía sin la estadística de pobreza un tercer trimestre y seguramente un cuarto trimestre del año con todavía una inflación peor de la que teníamos en ese momento. Y en el tercero seguro. Claro, con una perspectiva entonces bastante preocupante. Y además también marcaste una incidencia fundamental de la inflación en el presupuesto del año que viene, porque si no se da un programa antiinflacionario exitoso, el ajuste que está marcando el presupuesto es aún mayor. Es brutal. Así es, exactamente. O sea, estamos pendientes de que exista ese plan antiinflacionario o que algo pase con la inflación que cambie este proceso, porque si no vamos a un terreno cada vez más complicado, seguramente de lo social y mira, lo que pasa es que inevitablemente de lo político. Con una tasa de inflación como la que tenemos, que está orillando el 100%, no hay ninguna posibilidad de recomponer el poder adquisitivo de la población, porque incluso hasta la mejor paritaria llega después. Claro. Siempre llega tarde, llega después del aumento, así que en el mejor de los casos vos empardás al final perdiendo en el trayecto. Así que en ese sentido, si no hay una estrategia antiinflacionaria potente, no hay modo de recomponer poder adquisitivo, no hay modo, por lo tanto, de que el mercado interno repunte, y no hay modo de evitar el estancamiento de la actividad económica que se va dando. De hecho, vos tenés una brutal desaceleración de la actividad económica. Si uno compara junio del 2022 con diciembre
del 2021, la economía argentina creció 1.3 nada más. Claro. Por lo tanto, digamos, y lo que estamos viendo es que eso se va a caer aún más en el curso del semestre en que estamos, en donde además el ajuste sobre el gasto público va a ser mucho más profundo, porque para llegar a la meta que hay que llegar con el fondo, como el semestre anterior no, digamos, se expandió el gasto por encima de lo que debía expandirse, la necesidad de ajustar aún más en el segundo semestre ya está puesta sobre la mesa, y de hecho las políticas y los recortes han estado al orden del día. Así que en ese sentido vamos a un segundo semestre recesivo con mayor ajuste, y en donde además tampoco tenemos, por lo menos para el tercer trimestre, ninguna señal de que la inflación esté aflojando. Así que en ese sentido los datos de pobreza e indigencia que hemos tenido no presentan una perspectiva halagüeña. Y lo que está claro es que a una tasa del 100% no hay modo de salir de esto sin un programa de shock. Se necesita una estrategia de shock antiinflacionario. Acá hay que desempolvar las discusiones respecto al tema del congelamiento de precios en el marco de alguna mínima recomposición de ingresos, pero digo, si no hay salida en situaciones de esta naturaleza. Y esperemos que, digamos, acá se necesita un programa popular antiinflacionario que recomponga poder adquisitivo como condición para que el Frente de Todos pueda reconciliarse con su base electoral, mostrar alguna perspectiva que tenga algo que ver con lo que comprometió en el 2019, y que lleguemos al 2023 con algo para discutir. De lo contrario, esto francamente nos lleva puestos a todos. Claudio, muchas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento seguiremos hablando de estas cuestiones al aire, obviamente. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo. Claudio Lozano, economista, exdirector del Banco Nacional.